El actual líder de la nación, cuyo hijo menor, Varrón, ha llamado la atención por su notable agudeza mental, se vio envuelto en un incidente singular durante un evento académico de renombre. Un profesor de renombre, reconocido por su escepticismo y su postura crítica hacia la religión, eligió al joven Varrón como blanco de sus críticas en una conferencia. Sin embargo, el catedrático no anticipó el giro inesperado que tomarían los acontecimientos, dejándolo en una posición desfavorable y avergonzado. Los detalles de esta anécdota, que resonó en los medios y se convirtió en una leyenda en las universidades del país, desafían la creencia errónea de que la fe y el intelecto son conceptos incompatibles. En un encuentro académico de gran prestigio, donde se congregaron los alumnos más brillantes de la nación, investigadores y pensadores de diversas disciplinas, el ambiente era de gran dinamismo intelectual. Se debatían los derroteros de la ciencia y el pensamiento moderno, y se presentaban estudios que influirían en futuras discusiones. En este contexto, el hijo del mandatario, cuyo nombre no se menciona en este texto, se encontraba presente no solo por su apellido, sino también por sus propios méritos académicos. A pesar de los comentarios maliciosos que circulaban sobre su invitación, el joven se mostraba discreto y concentrado en aprovechar la oportunidad para aprender, intercambiar ideas y escuchar las ponencias. En aquel ambiente intelectualmente estimulante, sobresalía una figura incluso entre las mentes más brillantes allí reunidas. El profesor Sebastián Foster, un académico experimentado con décadas de trayectoria en la enseñanza e investigación en universidades de prestigio, era reconocido por su dominio en áreas como la filosofía y la psicología cognitiva. Sin embargo, más allá de su renombrada competencia, Foster era conocido por su actitud polémica. Gustaba de ridiculizar la fe cristiana y, en general, cualquier forma de creencia en lo divino. Autoproclamado defensor del pensamiento moderno, utilizaba su posición en la universidad y sus conferencias para generar risa a costa de la religión, tachándola sistemáticamente de anticuada o pueril. Las clases del profesor Foster eran consideradas por muchos estudiantes como verdaderos duelos intelectuales. Él solía iniciar sus disertaciones con cierta solemnidad, paseando por el escenario como si estuviera seleccionando a su siguiente objetivo. Utilizaba recursos visuales, como gráficos y estadísticas, para respaldar sus provocaciones, siempre encontrando una manera de vincular la creencia en Dios con una supuesta limitación intelectual. En esta conferencia en particular, Foster se encontraba especialmente motivado para abordar el tema de dejar atrás las creencias anticuadas y adoptar la racionalidad moderna. El título de la conferencia ya revelaba su tono provocativo. Desde el inicio, el profesor proyectó en la pantalla diversos gráficos y estudios que, según su interpretación, demostraban una correlación inversa entre inteligencia y religiosidad. De esta manera, buscaba transmitir al público que a mayor coeficiente intelectual y nivel académico, menor es la propensión a creer en lo sobrenatural. El público, integrado por estudiantes, investigadores y docentes provenientes de diversos puntos del país, aguardaba con interés el desarrollo de la conferencia. Sin embargo, al percatarse de la presencia de Varrón Tromp entre el público, Foster no pudo evitar dirigir miradas y comentarios maliciosos hacia el joven. Previamente informado sobre la identidad de Varrón y siguiendo su costumbre, Foster anticipó la posibilidad de intimidar al muchacho y exhibir una supuesta ingenuidad intelectual en alguien que, a su juicio, aún se aferraba a creencias religiosas. «Abordemos el tema central», exclamó Foster, cruzándose de brazos y adoptando una expresión desafiante. Los estudios demuestran una relación inversa entre la inteligencia de una persona y sus convicciones religiosas. En otras palabras, prosiguió, dirigiendo una sonrisa cargada de sarcasmo directamente hacia Varrón, cuanto más perspicaz eres, menor es la probabilidad de creer en fábulas sobrenaturales. Algunos estudiantes soltaron risas tímidas,
pero otros intercambiaron miradas nerviosas. Era evidente que la provocación tenía un destinatario claro: Varrón. No obstante, Varrón permaneció en su lugar, con las manos descansando sobre sus rodillas y una expresión serena. Sin embargo, un observador más atento podría percatarse de la ligera tensión en su mandíbula. Mientras tanto, Foster no se detuvo y proyectó en la pantalla un gráfico que mostraba una curva descendente, sugiriendo una relación entre el coeficiente intelectual y la religión. Fíjense cómo la línea baja a medida que aumentan los años de educación. Es realmente interesante, ¿verdad? No obstante, imagino que algunas familias, agregó, dirigiendo una mirada a Varrón con una ligera sonrisa, encuentran más complicado liberarse de tradiciones profundamente arraigadas en creencias dogmáticas. Varrón aún no había dado una respuesta manifiesta, pero el profesor William, quien también estaba presente en la conferencia, empezó a sentirse incómodo. Tenía una relación de años con Foster y había percibido que en esta ocasión su colega estaba transgrediendo los límites profesionales y éticos al empeñarse en dirigir ataques personales contra el hijo del presidente. Foster prosiguió con su alocución, haciendo hincapié en que el evento congregaba a mentes privilegiadas, futuros líderes y científicos capaces de realizar grandes descubrimientos. A pesar de eso, inquirió, con un tono burlón, estoy convencido de que algunos aquí aún se aferran a supersticiones arcaicas y se resisten a abrazar la verdadera racionalidad. Esta vez no hubo risas. En cambio, se produjo un desconcierto generalizado. Foster continuó su discurso, se quitó las gafas y se apoyó en el atril. ¿Qué podemos colegir sobre la capacidad intelectual de un individuo que aún profesa su fe en un ser divino no visible en el siglo XXI? Inquirió. Francamente, resulta cuestionable el desarrollo mental de aquel que necesita acudir a narraciones para interpretar la realidad. Para rematar su provocación, posó nuevamente una mirada desafiante sobre Varrón Trump. El silencio que se produjo a continuación era casi tangible. Muchos alumnos e investigadores no sabían cómo reaccionar. En ese momento, Varrón se levantó, interrumpiendo el silencio con su voz tranquila. Profesor, si me lo permite, quisiera responder a sus interrogantes sobre el desarrollo cognitivo, dijo Varrón. La cara de Foster reflejaba satisfacción. Parecía que había logrado su cometido: incitar al joven a hablar con la intención de avergonzarlo públicamente. Pero, por supuesto, el señor Trump Jr. desea instruirnos sobre capacidad intelectual, se mofó Foster, abriendo los brazos en un gesto teatral. Entonces, adelante, ilústranos sobre cómo tu Dios encaja en el mundo contemporáneo, repleto de inteligencia artificial y avances en mecánica cuántica. Lo que aconteció a continuación asombró no solo al profesor, sino a toda la concurrencia. Varrón Trump, a pesar de su juventud, exhibió una serenidad asombrosa. Primero que todo, comenzó, me resulta curioso que alguien que se autodenomina defensor de la lógica y el razonamiento inicie una conversación recurriendo a la burla y los insultos en lugar de ofrecer argumentos sólidos. Se escucharon algunos murmullos en el auditorio, y Foster entrecerró los ojos. Esa no era la reacción que había anticipado. Murmuró algo como, las predicaciones religiosas. Llevo 30 años investigando sobre desarrollo cognitivo. ¿De verdad crees que sabes más que yo? No he dicho eso, replicó Varrón, con un tono respetuoso. Lo que quiero señalar es que su parcialidad es evidente. Desestima a científicos y pensadores brillantes que, a lo largo de la historia, han logrado armonizar la fe con la razón. Es posible hacer referencia a Newton, comentó Varrón. Por favor, evite mencionar ejemplos de tiempos pasados, interrumpió Foster. Foster, intentando forzar una risa, me dirá que Dios también parece ser un seguidor del lema Make America Great Again.
Así es como justifica su punto de vista. Barón no se dejó influir. En lugar de eso, respiró profundo y continuó. Lo que resulta fascinante, profesor, es que usted se burla de quienes tienen fe, pero al mismo tiempo exhibe su propia forma de fe ciega, una devoción total a su superioridad intelectual. Es como si estuviera creando su propio dogma, donde cualquiera que no esté de acuerdo con usted se considera intelectualmente inferior. La expresión de Foster comenzó a transformarse. Se dio cuenta de que no estaba frente a un joven sin preparación. La audiencia, por su parte, guardó silencio, inclinándose hacia adelante en sus asientos, sin querer perderse ni una palabra. Entonces, dígame, señor Trump, siguió Foster, tratando de retomar el control, si está tan convencido de que sus creencias son compatibles con la ciencia, venga aquí al frente y demuéstrenos cómo sus ideas se someten al escrutinio del método científico. Tiene el coraje de defender teorías medievales frente a una audiencia de mentes modernas. Barón aceptó la invitación sin dudar. Se acercó al escenario con paso firme, mientras el ambiente se volvía cada vez más tenso, lleno de expectativas. Muchos pensaban que Foster concluiría la discusión con alguna réplica brillante. Nadie anticipaba cómo se desarrollaría todo. Tan pronto como Barón llegó al lado del profesor, comenzó su exposición con calma. Usted mencionó la mecánica cuántica, profesor. Es interesante que recurra a este campo para ridiculizar la fe, ya que, si algo nos enseña la física cuántica, es que la realidad es mucho más misteriosa y complicada de lo que podríamos haber imaginado. Hablar de partículas que actúan de manera incierta o de entrelazamiento cuántico puede parecer tan inverosímil para una mente no científica como lo es la idea de Dios para alguien que se cierra a lo trascendental. No intente utilizar la cuántica como excusa para defender religiones desfasadas, replicó Foster, aún con una ligera dosis de sarcasmo en su voz. No utilizo la cuántica como una excusa. Mi punto es que hay mucho que la ciencia aún no ha logrado explicar, y eso es completamente normal, ya que la ciencia es un campo que sigue desarrollándose. Sin embargo, negar que muchos científicos prominentes a lo largo de la historia han tenido creencias religiosas, o al menos se han mostrado receptivos a la idea de que hay algo más allá de lo puramente material, es una falta de honestidad. Barón hizo una pausa momentánea para ver cómo reaccionaba la audiencia. Notó que varios empezaban a reflexionar sobre sus palabras. Luego continuó. Usted sostiene que la creencia en Dios refleja una falta de inteligencia, pero pasa por alto la extensa literatura que vincula la fe con beneficios como mayor fortaleza emocional, unidad familiar e incluso una mejora en la salud mental. No es mera casualidad. Existen estudios que señalan correlaciones notables. Foster, visiblemente molesto, levantó la mano. Correlación no implica causalidad. Pensé que, siendo un estudiante destacado, sabrías eso. Correcto, asintió Barón. Y no podemos afirmar con certeza que la religiosidad disminuye la inteligencia solo con estudios correlacionales. Sin embargo, eso es precisamente lo que trató de sugerir al mostrar esos gráficos. Si todo lo que podemos señalar son vacíos de conocimiento, no podemos utilizar esos mismos datos para desprestigiar la fe de miles de millones de personas. En ese instante, un suave murmullo se extendió por la sala. Algunos fijaron su mirada en Foster, notando cómo su sonrisa confiada se transformaba en una expresión de nerviosismo. Resultaba extraño verlo sin palabras ante un estudiante. Además, Barón añadió que el profesor parece albergar un resentimiento particular hacia lo que él denomina debilidad intelectual dentro de la fe. Pero, ¿qué es más frágil? Reconocer que quizás existan realidades más allá de lo que entendemos, o creer que ya poseemos todas las respuestas. Para ese momento, Foster ya estaba visiblemente rojo de irritación, trató de intervenir.
El problema es que la gente recurre a la religión para dar sentido a lo que no comprende. La ciencia ya ha ofrecido explicaciones para todo lo que antes se pensaba un milagro o una intervención divina. ¿En serio?, replicó Barrón. Entonces, explíquenos con la autoridad que tiene el origen de la vida, la conciencia y el ajuste de las constantes físicas, que parecen estar tan perfectamente equilibradas para permitir la existencia de vida. ¿Son solo vacíos en nuestro conocimiento actual o será que cualquier teoría que sugiera un creador es rechazada de inmediato por su postura atea? El silencio volvió a llenar el espacio. Muchos de los estudiantes se mostraron sorprendidos. Algunos, que previamente se habían reído de manera burlona cuando Foster hacía comentarios irónicos sobre la fe, ahora parecían estar de acuerdo con Barrón, aunque fuera en parte. «No rechazo nada», balbuceó Foster, intentando recuperar el control de la conversación. Pero decir que Dios es la solución para cualquier vacío es ir en contra de la ciencia. Lo que intento señalar es que negar incluso la posibilidad de algo más allá de lo visible es, en realidad, un acto de fe ciega. La fe en la propia falta de creencia. Si la ciencia no puede probar la existencia de Dios, tampoco puede refutarla. Por lo tanto, declarar con certeza que Dios no existe es tan dogmático como afirmar que sí existe sin ofrecer pruebas. El profesor William observaba todo con cierta incomodidad, pero también con asombro. Nunca había presenciado que alguien, tan joven y supuestamente sin mucha experiencia, pudiera derrotar a Foster en un debate de manera tan evidente. El mismo profesor que solía burlarse de las creencias ajenas ahora se encontraba sin palabras. «Ahora, profesor», dijo Barrón, mirando a Foster con firmeza pero sin animosidad, «hay un detalle en su postura que también merece atención. Se presenta como un defensor del pensamiento crítico, pero se burla de aquellos que no están de acuerdo con sus conclusiones. Su aparente superioridad intelectual se sustenta en ataques personales, no en discusiones constructivas. Por ello, me pregunto, ¿qué inseguridad motiva esa hostilidad hacia aquellos que tienen fe en Dios?» Foster no pudo responder al instante. Parecía desconcertado, abriendo y cerrando la boca sin emitir palabra. Era la primera vez en sus décadas de conferencias provocadoras que se encontraba tan vulnerable. Enfrentando su propia contradicción, Barrón entonces formuló la pregunta que definiría el rumbo de la conversación. Si para usted es tan evidente que creer en Dios equivale a ser ignorante, ¿por qué se siente tan intimidado cuando alguien defiende la fe con razones? No deja de sorprender que alguien que se considera poseedor de conocimiento y lógica reaccione de forma tan alterada ante unas simples palabras de un estudiante. La sala estaba tan en silencio que se podía escuchar la respiración de los presentes, debido a la tensión. Foster, pálido como un fantasma, sujetaba con firmeza el atril. Intentó hablar, pero las palabras no lograron salir. Era evidente para todos que el profesor no contaba con una respuesta adecuada. Podría intentar respaldarse en más datos, pero eso no serviría frente a la serenidad de Barrón y los razonamientos que señalaban las inconsistencias dentro del ateísmo radical de Foster. Por unos instantes, el tiempo pareció detenerse en ese auditorio abarrotado. ¿Quién se atrevería a interrumpir el silencio? «La ciencia ya lo ha resuelto todo», murmuró Foster, sonando más como un alumno dudoso que como un profesor experimentado. «¿De veras?», respondió Barrón con suavidad. «¿Acaso ha explicado la naturaleza de la conciencia, el origen del universo o el propósito de nuestra existencia?» «No, profesor, no lo ha hecho, y eso no le resta valor. La ciencia es maravillosa y nos lleva muy lejos, pero no debemos usarla para rechazar con arrogancia y sin reflexión lo que no entendemos o lo que no encaja en la visión materialista». Un suspiro recorrió la sala. Varios estudiantes miraron a Barrón con admiración, que seguía tan sereno como al inicio. El profesor Foster,
Probablemente percibiendo que la situación comenzaba a ser demasiado tensa, trató de concluir la atención de manera respetuosa. Estimados, aún nos esperan muchas actividades hoy. Tal vez sea conveniente retomar el plan y reservar una discusión más detallada para otra ocasión. Barrón asintió con respeto. Le agradezco la oportunidad, profesor Foster. Créame, no tengo la intención de menospreciarlo. Simplemente defendí mi perspectiva cuando fui atacado. Con esas palabras, volvió a su asiento, cruzando entre miradas sorprendidas y algunos aplausos disimulados. Foster permaneció en el escenario, todavía aferrado al atril, mirando al vacío. Su postura erguida y su actitud arrogante habían desaparecido por completo. Los siguientes 30 minutos fueron un verdadero calvario para Foster. Trató de retomar la clase moviendo sus diapositivas, pero el público estaba claramente desconcentrado. Muchos preferían murmurar sobre lo que acababan de ver. Algunos anotaban de manera frenética en sus cuadernos o computadoras, no sobre la conferencia, sino sobre el altercado que había tenido lugar. Otros miraban al profesor con compasión o, en ciertos casos, con una clara sensación de desilusión. El que alguna vez fue un indestructible pensador parecía ahora frágil, debilitado por su propio orgullo herido. Cada vez que Foster intentaba explicar algún concepto relacionado con el pensamiento racional en el contexto actual, su voz vacilaba y su discurso perdía la seguridad de antes. Llegaba a tartamudear, avanzando rápidamente las diapositivas, como si deseara concluir cuanto antes. Mientras tanto, Barrón, sentado en silencio al fondo del salón, seguía apuntando cosas con tranquilidad, sin mostrar ni una pizca de presunción en ningún momento. El joven esbozó una sonrisa irónica, pero no dio ninguna señal de querer mofarse del profesor. Esto, curiosamente, hacía aún más notoria la diferencia entre la actitud de Barrón y la de Foster. Cuando por fin Foster dio por terminada su exposición, el alivio fue unánime. Normalmente, en conferencias de renombre, cada orador concluye con frases impactantes y recibe aplausos efusivos. Pero en esta ocasión no hubo nada parecido. El profesor, al decir con la voz temblorosa «Bien, continuaremos en la próxima sesión», dio por finalizada la presentación. «Les agradezco a todos», recogió sus cosas de manera apresurada, evitando mirar a los demás. Los estudiantes comenzaron a marcharse en pequeños grupos, y en cada rincón de pasillo solo se comentaba un tema. La conversación giraba en torno a la calma asombrosa con la que Barrón Trump había enfrentado a uno de los oradores más temidos de la institución, conocido por su reputación de humillar a aquellos que no compartieran su rígido ateísmo. ¿Te diste cuenta de cómo respondió a cada argumento con la misma firmeza, pero sin ser grosero? Impresionante. Creí que era solo un niño consentido, pero el tipo resultó ser brillante. Nunca imaginé ver al profesor Foster perder los estribos de esa manera. Algunas personas se acercaron a Barrón para felicitarlo. Él las agradecía con modestia, destacando siempre que solo había hecho uso de su derecho a replicar. Nunca expresó resentimiento ni deseo de venganza, lo que solo aumentaba el respeto que ya había ganado. Mientras tanto, el profesor Foster se quedó unos minutos más en el escenario, recogiendo sus papeles con las manos temblorosas, echando una mirada fugaz a la silla vacía donde Barrón había estado. Su rostro reflejaba desconcierto. El profesor William, con una mezcla de compasión y comprensión, se acercó para intentar hablar con él. «Sebastián, pienso que este podría ser un buen momento para que reflexiones». Foster solo inclinó la cabeza en señal de asentimiento, incapaz de articular una respuesta adecuada. En ese momento, era evidente que su mundo interior había sido sacudido. Todas las ideas que había defendido durante 3 décadas ahora le parecían superficiales, y lo más asombroso era que el responsable de esa sacudida no había sido un renombrado académico,
sino un estudiante que se negó a dejarse amedrentar. Horas más tarde, cuando la sala de conferencias ya estaba casi vacía y la mayoría de los asistentes se había retirado a sus hoteles, Foster seguía sentado en una de las butacas del auditorio, observando sus notas, que ahora parecían carecer de sentido. El lugar permanecía en penumbra, envuelto en un silencio expectante, como si aguardara una revelación. Fue entonces cuando, de manera inesperada, apareció Varrón. Había regresado para recoger un libro que había olvidado. Al notar la presencia del profesor, se acercó con cautela. «Profesor Foster, ¿está todo bien?» Era evidente que Varrón no hablaba con ironía ni desprecio, sino con verdadera preocupación. Foster alzó la vista, y en su rostro ya no se reflejaba la arrogancia habitual, sino más bien una mezcla de incomodidad y una cierta admiración. «Me hiciste reflexionar. En todos estos años, nadie me había respondido a las provocaciones con tanta lógica y serenidad. Creo que te debo una disculpa por la manera en que te atasé sin consideración». Varrón se aproximó un poco más, conservando un tono cordial. «No se preocupe, profesor. Lo cierto es que, en muchas ocasiones, los razonamientos más contundentes sobre la existencia de Dios provienen justamente de quienes se esfuerzan en refutarla con mayor intensidad. Tal vez ahí radique la clave. La indignación hacia la fe revela más sobre quien la experimenta que sobre la fe misma». Foster tomó una respiración profunda y asintió, dejando atrás su duda. «Tal vez he sido inflexible, como mencionaste. ¿Quién hubiera pensado que el problema no radica únicamente en quien cree, sino también en aquel que se rehúsa a contemplar la posibilidad de que exista algo más allá de lo que podemos cuantificar?» Durante unos instantes, ambos permanecieron en silencio. Luego, Varrón se despidió con un apretón de manos cordial y dijo: «Espero que tengamos la oportunidad de hablar en el futuro. No es necesario que estemos de acuerdo en todo, pero creo que este tipo de intercambio de puntos de vista puede ser enriquecedor siempre que se realice con consideración mutua». El docente, evidentemente emocionado, solo asintió en silencio. Y fue en ese recinto casi desierto donde el antes altivo Sebastián Foster comenzó a dar sus primeros pasos hacia una humildad intelectual que nunca antes había experimentado. El acontecimiento no tardó en propagarse, no solo dentro de aquella conferencia, sino en prácticamente todas las universidades del país. Un asistente en la audiencia había registrado el intercambio con su teléfono móvil, y el video pronto comenzó a circular en las redes sociales, acumulando millones de visualizaciones en cuestión de días. Numerosos espectadores comentaban el instante en que Barron Trump respondió al profesor y puso en evidencia el dogmatismo ateo. «Es inquietante. Al fin, alguien se atrevió a confrontar al profesor Foster. Esto demuestra que creer en algo no implica falta de inteligencia. Lo verdaderamente ignorante es asumir que se posee todo el conocimiento». Cadenas de televisión, programas de radio y hasta prestigiosos periódicos comenzaron a debatir el tema. Incluso algunos analistas, que antes fruncían el ceño ante cualquier referencia religiosa, empezaron a reconsiderar su postura. ¿Podría aquella discusión haber sido una indicación de que el ámbito académico debía replantearse sus sesgos respecto a la fe? Docentes de distintas instituciones expresaron sus opiniones, algunos respaldándolo, otros oponiéndose. No faltaron quienes trataron de justificar a Foster, argumentando que sus palabras habían sido mal entendidas o que simplemente no se encontraba en su mejor momento. Sin embargo, la mayoría coincidía en que Varrón había planteado cuestiones importantes, demostrando que atacar la fe no es un acto de intelecto, sino de soberbia. Las pruebas hablaban por sí solas. Cada comentario sarcástico de Foster encontraba respuesta en argumentos sólidos y, sobre todo, en una postura educada y decidida.
Este incidente quedó registrado en la historia académica reciente como un recordatorio de que la fe y el pensamiento crítico no tienen que estar en oposición. Muchos de los más grandes científicos a lo largo de la historia han sido, o son, religiosos, o al menos receptivos al misterio de la existencia. Burlarse de las creencias ajenas no demuestra mayor inteligencia, sino más bien refleja intolerancia y una mente que rechaza todo lo que no se ajusta a sus ideas preconcebidas. Barón Trump no dejó ese evento alardeando. En lugar de eso, siguió con su rutina de estudios, profundizando cada vez más en su comprensión del mundo y de las personas que lo rodean. Por su parte, el profesor Foster, al enfrentarse a su propia arrogancia, parece haber iniciado un proceso de mayor introspección. No está claro si modificó por completo sus opiniones o si simplemente ajustó su manera de pensar, pero algo es indiscutible. Jamás se le volvió a ver ridiculizando a los estudiantes que expresaban sus creencias religiosas. Su soberbia recibió un golpe de realidad. El mensaje que perdura es claro. No hay beneficio en separar a Dios de la búsqueda de la verdad, ya que la ciencia y la fe pueden avanzar juntas, como bien expresó uno de los profesores presentes. Siempre que la verdad y la arrogancia se confrontan, la verdad emerge victoriosa. Puede tomar tiempo, puede requerir coraje, pero es algo inevitable en ese día. Durante la conferencia, grabada en video y difundida en universidades de Estados Unidos y más allá, dejó su huella, un testimonio vivo de que un joven, a pesar de enfrentarse a uno de los críticos más destacados de la fe cristiana, puede levantarse, defender sus creencias con respeto y triunfar, no gracias al peso de su apellido, sino a la fuerza de sus argumentos y su fe. Esta historia inspira a aquellos que creen que tener fe no es lo opuesto a pensar de manera crítica, y que la verdadera ciencia no teme a los cuestionamientos, no rehúye los debates y, aún menos, necesita ridiculizar lo que aún no comprende en su totalidad. Te agradezco por haber llegado hasta aquí. Si este relato te inspiró, no olvides darle like y compartirlo con quienes podrían encontrar valor en esta reflexión. Si quieres seguir disfrutando de historias como esta, asegúrate de suscribirte o estar pendiente de nuestros futuros relatos. Cada vez que la arrogancia intenta silenciar la fe, surge una oportunidad para demostrar que la verdad nunca se apaga. Solo aguarda el momento preciso para revelarse.